Hola, bienvenidos a este espacio. Les saluda su profesora Jennifer González. En esta oportunidad les voy a traer un nuevo caso. En esta sesión imaginemos a un paciente que sufre un accidente de tránsito con un impacto por alcance. En cuestión de milisegundos, su cabeza es impulsada bruscamente hacia atrás y luego hacia adelante, generando un movimiento violento del cuello. Imaginemos esta situación. Aunque no haya fracturas visibles, los tejidos blandos, músculos, ligamentos y estructuras cervicales pueden sufrir un daño significativo. En estos casos surge una pregunta clave, que es la siguiente: ¿cómo identificar y manejar una lesión que no siempre es evidente en las imágenes, pero que puede generar dolor, limitación funcional y complicaciones a largo plazo? En esta presentación explicaré cómo el síndrome de latigazo cervical representa un desafío diagnóstico y terapéutico y cómo un abordaje clínico integral puede optimizar la recuperación del paciente. Veamos las causas. La mayoría de estos casos suceden en accidentes movilísticos, como vemos acá en el pequeño video, especialmente cuando hay un choque por detrás de forma inesperada, mientras los músculos están relajados y no logran evitar el movimiento. No obstante, el latigazo cervical se puede llegar a producir en otras muchas situaciones como movimientos bruscos, caídas o giros de cuello antianatómicos. También se ha visto mucho por caídas por lesiones deportivas. Recordemos que el latigazo cervical es el nombre popular que se le ha dado a lo que médicamente se conoce como un esguince cervical y que es un desgarre en uno o más ligamentos de los que unen las vértebras cervicales, cosa que provoca un intenso dolor en la zona afectada y también afecta su correcta movilidad. Ahora veremos los síntomas y el diagnóstico. El latigazo cervical provoca unos síntomas muy claros y definidos: el dolor y la limitación temporal de ciertos movimientos. Esto es el principal hallazgo en el síndrome del latigazo. El dolor está causado por el posible desgarro o esguince en los ligamentos que unen las vértebras, por la contractura muscular, fruto de la inesperada flexión y extensión del músculo, y alguna posible lesión en la articulación. Estas mismas lesiones son las que provocan una limitación del movimiento, mientras la articulación y músculos aún se ven afectados, volviendo a su rotación y acción normal una vez ya recuperados. Otro de los síntomas que podemos encontrar es el entumecimiento braquial, esa sensación que narra el paciente de hormigueo y de entumecimiento. Puede ser a nivel braquial, inclusive llegar hasta los dedos. La tensión en cuello y hombros está muy presente en estos casos, y, como dijimos, la limitación temporal de los movimientos. En cuanto al diagnóstico del latigazo cervical, se hace mediante exploración física e historia clínica. Después de un accidente automovilístico, el paciente se queja de dolor en el cuello o la cabeza. Esto se irradia, ya sea que se irradie o no, hacia el brazo, con movilidad limitada por el dolor y la sensación de mareo. Solo con estos síntomas ya se puede diagnosticar latigazo cervical. Con la historia clínica que nos narra el paciente de un accidente, generalmente automovilístico, o con una caída que semeje a este movimiento de que el cuello y la cabeza se van hacia atrás, luego hacia adelante y en general regresa hacia atrás, pues esto ya nos da ese indicio. Solo con estos síntomas ya se puede diagnosticar latigazo cervical, puesto que las pruebas complementarias que se pueden hacer no muestran este tipo de lesiones, y las alteraciones que pueden llegar a mostrar podrían ser previas, y de hecho muchas personas sanas las tienen.
Dado que el dolor, la falta de movilidad y la sensación de mareo son sus únicos síntomas y remiten con el tiempo, el latigazo cervical no presupone ningún otro riesgo ni deja secuelas en la persona afectada generalmente. Para el tratamiento, lo que se recomienda es reposo, analgesia y siempre debe ir acompañado de fisioterapia, preferiblemente desde el inicio. Lo que se busca es intentar recuperar una vida normal lo más pronto posible, fomentando el ejercicio y la movilidad en la zona, acciones que han demostrado su eficacia, siempre acompañado de fisioterapia. En algunos pocos casos se ha requerido cirugía para tratar el dolor cervical causado por un latigazo cervical, pero no se recomienda como un tratamiento habitual, sino que la cirugía está reservada para casos muy concretos y muy específicos. La gran mayoría de pacientes que han sufrido un latigazo cervical no sufren ninguna secuela ni otro riesgo derivado, sino que evolucionan correctamente. Poco a poco el dolor va desapareciendo, proceso que puede durar algunas semanas, pero remite escalonadamente. Como conclusión, podemos decir que el síndrome de latigazo cervical no es una lesión invisible, es más bien una alteración biomecánica compleja que exige un abordaje clínico activo y centrado en el paciente. Muchas gracias por la atención.